Justo en Año Nuevo, entre el humo perezoso de la chimenea y una ciudad que todavía explotaba en fuegos lejanos, la mansión Harrow respiraba en un compás de vasosauras y alfombras. La casa, que durante décadas había sido un mapa de fiestas y titulares, esa noche tenía únicamente el latido contenido de su guardia nocturna. Una enfermera, una criada, un mayordomo y el silencio de quien vigila a un hombre que duerme a medias con el mundo. Clara le enjuagaba la espalda a Benedict Harrow con paciencia milenaria. No era la primera vez que asistía a baños para pacientes con movilidad limitada. No era la primera vez que lavaba la piel de alguien cuyo nombre llenaba portadas. Pero la luz de Año Nuevo hacíale el cuarto de baño algo distinto. La vaporosa transparencia del vapor, la sonrisa contenida de la mayordoma que limpiaba el espejo, el piano del vestíbulo que parecía dejar escapar, desde lejos, notas a contratiempo que nadie tocaba. Clara tenía las manos acostumbradas al agua caliente y a la discreción. Había elegido esa vida por un voto, por una razón que no existía ya en la forma de cantos y reglas, sino en la disciplina del cuidado. Llevaba consigo la seriedad de una promesa y no buscaba redención en el brillo de la fama. La bañera adaptada dejaba entrever piezas de su pulso, tubos mínimos, una almohada que sostenía una nuca inmóvil, una toalla doblada con precisión militar sobre una silla baja. Benedict respiraba con un ritmo que era un texto indecible. A veces sus ojos se abrían como si buscara rostros concretos. Otras veces flotaba en la profundidad de un sueño que no sabía si era suyo. Clara le enjabonó el antebrazo con movimientos medidos. La espuma olía a lavanda antigua, a jabón de la casa. Tuvo la sensación, lo que una enfermera aprende a sentir, de estar rozando más que piel. Rozaba memorias. De pronto, la mano de Benedict, temblorosa y fría, se cerró sobre la de Clara. No fue un gesto teatral, no fue un gesto ensayado, fue un apretón que contenía preguntas. Ella dejó la esponja, la espuma se deslizó por su mano, la criatura de la casa contuvo el aliento. Benedict forzó un hilo de voz, apenas un murmullo que la casa no dejó pasar sin que el piano lo rozara. No me lo digas. El sonido era una orden mayor que el murmullo de un hombre confundido. Clara sintió el peso de una confidencia que no pertenecía a ella. Era una frase que venía con el olor de la sal y con la textura de algodón viejo. No supo si el hombre que tenía enfrente quería esconder algo o pedir que aquello que sabía no saliera de su boca. El apretón se deshilachó. Los ojos de Benedict volvieron a cerrarse. Clara limpió una gota de agua que había quedado en una sien y dejó que el vapor la envolviera. Esa noche el reloj no marcó otra cosa para ella que un compás de mantener las puertas cerradas, atender la medicación, vigilar la respiración, anotar en la ficha. A las 3 de la mañana en la cocina del servicio, Hope, la empleada doméstica que cuidaba los pequeños detalles que los diarios nunca registraban, le sirvió un té y dijo, en voz baja, que habían escuchado algunos petardos en la distancia y que la ciudad había celebrado por ellos sin que la mansión se enterara. John, el encargado de logística, pasó con una lista de llamadas programadas para la mañana. Valentina, la mujer que manejaba la reputación de la familia con la precisión de un cirujano, había encendido velas en la sala de mapas, como si la casa necesitara intercesión. Clara, que sabía de rituales por dentro, cerró los ojos un instante y pensó en Sor Lúcida, la hermana de clausura que todavía le mandaba cartas con estampas de santos y recomendaciones de lectura. Entre ese murmullo de gente que cumplía funciones suyas y de otros, la frase quedó pegada en su oído. No me lo digas. Al amanecer, la casa respiró con otra calma. La cocina olía a pan recién horneado. El jardín olía a la humedad que dejan los primeros fuegos del año. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. En la lavandería, detrás de un cesto que Hope estaba por vaciar, apareció una caja de cartón desgastado. No era la clase de objetos que la mansión acumulaba entre sus muros. No era un cajón de factura fina, sino una caja sencilla, atada con una cinta de tela que había perdido el color. Dentro
había 3 cosas: una muñeca de trapo con el borde de su vestido deshilachado, una medalla de plata con iniciales desgastadas y varias cartas atadas con hilo rojo. El hilo se había vuelto un nudo que, más que sostener papel, sujetaba un secreto. Un silencio distinto cayó sobre la habitación. No era el silencio que protege a un enfermo, sino el silencio que protege a un objeto que habla. Hope se quedó con una mano en la caja, sin atrever a levantarla. John frunció el ceño como si evaluara la logística de una crisis que todavía no se había declarado. Valentina apareció con la misma disposición con la que se pone un escudo, irguió la espalda y tomó la caja como si fuera algo que debía llevarse al estudio y clausurar con llave. ¿Cómo pudo llegar aquí?, preguntó Valentina, ya con la voz templada en la política del daño. Nadie más entra a estas áreas sin permiso. Nadie contestó de inmediato. Clara, que había bajado por su bata para atender a la orden de la casa, miró las manos de aquella muñeca, las costuras a la vista, una pequeña puntada en el lado izquierdo, como si alguien hubiera intentado coserle la boca. La medalla tenía las iniciales I.D., apenas visibles por el desgaste del tiempo. Las cartas estaban fechadas con años que habían pasado desapercibidos para todos menos para la memoria de lo que la casa callaba. Valentina abrió una de las cartas con movimientos precisos, como quien desenreda un documento frágil de importancia pública. La caligrafía era infantil, después más firme. Los sobres no tenían remitente, solo una dirección que remitía a una dirección antigua en Puerto Salina, un pueblo costero que había sido, según la familia, un sitio de vacaciones hace décadas. La primera frase que leyó Valentina la dejó con la mirada oblicua, como si la casa que ella administraba se hubiera convertido de pronto en un tribunal. Clara escuchó las sílabas que no llegaban a su oído, pero notó el cambio en el rostro de Valentina. La guardiana de la reputación estaba herida. John tanteó la idea de un protocolo de prensa y fue inmediatamente detenido por la mirada de Valentina, que había pensado exactamente lo mismo y la descartó como si fuese una mala noticia en sí misma. Era necesario decidir con urgencia: guardar la caja, informarle al doctor, dejar las cosas donde estaban o empezar a abrir lo que podría desencadenar una tormenta. Clara, que no era parte de la maquinaria de relaciones públicas ni del engranaje legal de la casa, habló en voz baja y firme. Su voto no la hacía fría. La había entrenado para actuar con prudencia. «No es prudente que esto salga de la casa sin un plan», dijo. «Son objetos personales. Podrían pertenecer a alguien que no quiere público. Y la prioridad aquí es Benedict. Cualquier cosa que lo afecte debe pasar por su familia, pero con discreción». Valentina la miró con una mezcla de respeto y desafío. En la tensión de la sala, Sor Lucida, llamada por teléfono por Clara la tarde anterior, apareció como una sombra en la puerta. Había venido sin formalismos. La religiosa no llevaba hábito estruendoso, ni signos de su orden, pero su presencia tenía el peso de quien conoce secretos y sabe cómo sostenerlos. «La discreción es un acto de piedad», dijo Sor Lucida con la voz rota por la edad y un cariño inapelable. «Si alguien puso esto aquí, creyó que estaría a buen resguardo». Elena, la abogada que la familia mantenía a la expectativa, llegó minutos después. Revisó las cartas con ojos profesionales. Su trabajo consistía en convertir lo humano en procedimiento, y lo hizo sin desprecio: fotocopias, archivo, registro de hallazgo. Propuso un registro escrito y medidas de custodia, algo que la casa Harrow podía permitirse, pero que la mansión también debía discutir en términos de dignidad y propósito. Pero Clara sintió que había algo más que protocolos. «Mira la muñeca otra vez». Tocó la medalla y notó la punta de las letras que se borraban. Alguien había guardado esas cosas con cuidado y las había dejado en la casa precisamente donde las manos de limpieza las descubrirían. ¿Era una confesión anónima? ¿Un envío que el remitente no se atrevió a poner en manos de nadie visible? O peor, tal vez una pieza de un misterio mayor que Benedict había arrastrado con él dentro de su silencio. Decidieron por voto casi unánime, y con el peso de la prudencia, que Clara hiciera un inventario de cada objeto y que las cartas se digitalizaran para su consulta privada. Valentina pidió que se guardaran en la caja fuerte. Elena agregó una nota sobre la cadena de custodia. John se ofreció para llevar un registro de los movimientos.
Sin embargo, nadie pidió que se abriera una nota de prensa. Esa era la primera línea. El secreto, al menos por ahora, se mantendría dentro de los muros. Fue Clara, con la naturalidad que da la costumbre de tocar lo frágil, quien sugirió otra cosa. Si vamos a leerlas, dijo, me parece justo darlas a leer a alguien que pueda ayudarnos a interpretar sin prejuicio. No solo por imágenes públicas, sino por la persona que podría estar al otro lado de esas palabras. Sor Lucida asintió. Valentina estuvo en silencio un rato, como quien sopesa un costo que no aparece en las cuentas. Finalmente, aceptaron un procedimiento. Clara transcribiría las cartas, Elena revisaría las implicaciones legales y Sor Lucida las leería desde el punto de vista humano. Todo quedaría documentado, restringido a un círculo mínimo. La primera carta, leída en voz alta por la religiosa, tenía la voz de alguien que contaba lo que no podía decir de frente. No hablaba de riqueza ni de portadas. Hablaba de días con olor a pan, de dedos con salitre, de una niña que aprendió a reconocer el crujir de las tablas junto al mar y que guardaba en un bolsillo un broche que un día perdió. La segunda carta era más directa. Había una mención, apenas un apunte, de una ayuda económica recibida de un caballero de apellido Harrow. No decía más. La palabra Harrow aparecía como una firma de sombra. La muñeca tenía en su costado una puntada con hilo azul. La medalla llevaba las iniciales, esas mismas que ahora resonaban. Todo eso, dicho en voz baja, comenzó a formar la cartografía de una vida que la casa había pretendido ignorar. Clara pensó que la revelación era menos un golpe que el inicio de una tarea. Reconstruir una historia sin exponer a quien la vivía. Puede ser una hija, murmuró Hope, que conocía los barrios como una memoria. O alguien que estuvo cerca, y después quedó fuera del mapa. Valentina cortó la idea con una precisión práctica. Si es así, la exposición puede destruirla, dijo. No podemos permitir que esto sea tabloide. La palabra no cayó en vano. El temor principal de Valentina era que la intimidad de una vida fuera convertida en mercancía. La protección de la reputación de la familia era, en su gesto, una forma de proteger también a quien pudiera estar implicado. No porque la casa quisiera callarla, sino porque salir a la luz sin consentimiento podía causar daños irreparables. Clara se acordó, en medio de esas discusiones de quién gobierna lo público, del apretón de la noche anterior. No me lo digas. ¿Un pedido de silencio? ¿Una seguridad de que algo debía permanecer oculto? O tal vez un intento de Benedict por no hablar de algo que lo apresaba. Ella sabía cómo las palabras pueden ser trampas o puentes. Eligió, con la calma que le daba su vida devoto, ser puente. Si hay una hija, propuso, la buscaremos con cuidado. No saldremos a hablar, no haremos fotos. Habrá intermediación, cartas, y luego, si ella lo permite, un contacto seguro. Yo me encargaré de coordinar, por ahora. Hubo consenso. No era la solución perfecta, pero era una que honraba la autonomía de quien pudiera estar en el otro lado. Se trazó una ruta. Verificar los datos que aparecían en las cartas, visitar el archivo parroquial de Puerto Salina, hablar con quienes aún vivieran allí, y si era necesario, presentar la posibilidad de un encuentro mediado. Elena mencionó la necesidad de un consentimiento explícito en cualquier comunicación. Sor Lucida habló de acompañamiento espiritual si la persona lo deseaba. Valentina marcó la línea roja, nada de prensa. Mientras ordenaban esa ruta, Clara tomó la medalla entre sus dedos. Pesaba como un tiempo viejo. Las iniciales I.D. le parecieron menos un enigma técnico que la puerta hacia un nombre y una vida. Imaginó a una niña que habría corrido por las piedras del muelle, que habría tenido una cama con una manta remendada, que habría llevado una muñeca con un ojo más cosido que el otro. Cada objeto representaba una memoria que allí no había sido nombrada. Cada objeto pedía algo parecido a justicia, no la de un tribunal, sino la de que alguien reconociera que existió. Decidieron entonces buscar en el archivo parroquial. Puerto Salina no estaba lejos en mapa, pero en distancia humana siempre era más de un paso. Era una comunidad que vivía de rutina, de mesas compartidas y de bancos que conocían a las familias y sus apellidos. Allí la memoria se guardaba en actas, en listas de bautizos y en el rumor de las olas. Clara se acompañó de John, que podía resolver permisos y traslados, y de Hope, que conocía los nombres de los pueblos y cómo preguntar sin ofender. Valentina se quedó en la mansión como centro de decisión.
Benedict permaneció en su cuarto, con su respirador y su piano lejano. Su apretón y su frase quedaron en el aire como una petición que solo podría interpretarse con más datos. El viaje a Puerto Salina fue una sucesión de horas en la que la mente de Clara, que acostumbraba a espacios cerrados, se expandió con el paisaje. Vio la costa aparecer y desaparecer bajo la luz de enero, olió la sal que se pegaba a la ropa y escuchó en el tren fragmentos de conversaciones sobre pescadores que volvían buenos, escuelas que cerraban y una fiesta de la Virgen que aún se celebraba con mesas en la plaza. Pensó en la diferencia entre la fama de una casa que aparece en periódicos y la vida pequeña de quienes nunca interesaron a los editores. Su voto, esa promesa íntima y silenciosa, no era un escudo, era una estructura que le permitía mantenerse al lado de la fragilidad sin caer en la tentación de exhibirla. En la iglesia de Puerto Salina, bajo el fresco que había sobrevivido al tiempo y al salitre, el archivo parroquial olía a papel viejo y a cera. Un hombre de manos ásperas, que había sido sacristán desde hacía décadas, tomó las solicitudes con la lentitud de quien sabe que las palabras en papel pesan y que cada nombre lleva consigo una historia. Harrow, repitió cuando John pronunció el apellido. Aquí han venido nombres de parte de forasteros antes, pero no le aseguró nada. Clara no esperaba pruebas definitivas, esperaba indicios. Lo que encontró fue un listado en una libreta amarillenta, una anotación de bautismos que tenía la fecha aproximada, y junto al nombre Isabela Duarte, una mención que la dejó perpleja. Pago de auxilio, donación anónima, señor Harrow. No era una prueba de paternidad, eran papeles que hablaban de apoyo. El registro era mínimo, casi administrativo, pero la sola presencia de la palabra Harrow, junto al nombre Isabela, hizo que la cabeza de Clara entrara en un cuarto lleno de luces parpadeantes. No dicen mucho, advirtió el sacristán. A veces la gente firmaba con nombres porque no quería que se supiera. Aquí lo que hay es lo que hay. Clara sostuvo el papel como si fuera uno de esos objetos que hay que tocar con respeto. Pensó en la muñeca, en el hilo rojo que sujetaba las cartas. Pensó en Benedict apretándole la mano, en la frase que pidió silencio. El viaje había arrojado algo más que pruebas, había arrojado el peso de una responsabilidad. No había sangre en los documentos, no había ADN, no había siquiera una carta que dijera, soy tu hija. Lo que tenían eran ecos, una constelación de indicios que si se unían con cuidado, podían convertirse en un llamado. Regresaron a la mansión con copias fotográficas del registro y un par de nombres de gente que todavía vivía en Puerto Salina y que podría saber algo más. El ambiente en la casa se tensó como una cuerda que se alisa para tocar una nota aguda. Valentina pidió que no se dijera nada en voz alta. Elena volvió a recordar la necesidad de consentimientos y de no violar la intimidad ajena. Sor Lucida dejó una frase. El acompañamiento es más que una palabra. Es estar cuando alguien mira y no sabe qué ver. La imagen de Benedict en la bañera le volvió a Clara como una imagen sorda. Recordó con una claridad que le dolió, que el hombre había pedido silencio. Callar era obedecer a la voluntad de un hombre cuyo juicio no alcanzaba la claridad, o callar era un perpetuar el olvido de alguien que merecía ser reconocido. Sería esa pregunta la que la acompañara en las noches siguientes, cuando revisaba las cartas y buscaba palabras que dieran forma a la vida que estaba frente a ella. Una de las notas que encontraron, escrita en una caligrafía que había pasado por manos distintas, contenía un fragmento que parecía cosa de Viejo Testamento. Si algún día esto cae en otras manos, ruego pongan cuidado en que la niña no sufra por lo que no hizo. No decía más. La súplica era una cuerda que rozaba la compasión. Decidieron entonces preparar un contacto delicado. Clara y Hope escribirían una carta, en términos transparentes pero sin nombre, explicando que había objetos que parecían pertenecer a alguien de Puerto Salina y que la mansión deseaba, si la persona lo permitía, devolverlos con discreción. Elena redactaría una nota legal que protegiera a la persona de cualquier exposición. Sor Lucida ofreció la posibilidad de una mediación espiritual si la persona deseaba compañía para el encuentro. Antes de enviar nada, sin embargo, había que encontrar una dirección y un nombre más seguro que la anotación en la carta. En Puerto Salina, entre historias de pescadores y tabernas que aún vendían café cocido, apareció un nombre. Una mujer, doña Marta, que vivía en la casa que había sido guardería del pueblo, y que recordaba a las niñas que jugaban con muñecas viejas. Doña Marta habló con pausas y remembranzas. Al principio no quería hablar de nadie que pudiera traer problemas,
pero cuando le explicaron el cuidado y la promesa de discreción, dijo algo que contaba como pista. Una niña, tocada por la generosidad de alguien que venía de la ciudad pero que no quería ser nombrado, había recibido una ayuda que le permitió estudiar en la escuela de la localidad. No sabía si aquella niña era Isabela, pero el nombre circulaba como una marea en la memoria del pueblo. La sensación que se instaló en Clara fue la de un hilo que se estiraba. A ambos extremos se encontraban rostros distintos, el de una joven potenciada por pequeños apoyos, y el de un hombre gigantesco que había construido su fortuna en otros espacios. Entre los puntos, la muñeca, la medalla y las cartas se convertían en una red que pedía ser trenzada con calma. De regreso a la mansión, Clara organizó la carpeta con las copias, anotaciones y un listado de posibles testigos que la casa podría contactar. Sabía que cualquier paso en falso podía convertir a una mujer en noticia. Si la persona que casualmente había sido llamada Isabela en un papel no quería contacto, su voluntad debía ser respetada. Esa ética no era un formalismo, era la base de su trabajo. La noche antes de que enviaran la carta, Clara se quedó sola un rato en el cuarto de Benedict. Se sentó junto al piano y dejó que las notas que el instrumento mantenía en su memoria resonaran en su cabeza. Pensó en su voto, en la promesa que alguna vez le había dado a Dios y que ahora tenía menos de ceremonia y más de disciplina práctica. No era una mujer de discursos, sino de presencia. Esa noche, con la lámpara encendida, tocó una melodía simple, no para un enfermo que no le escuchaba del todo, sino para sostener el gesto del cuidado. En la madrugada, cuando el mundo volvía a su respiración habitual, Clara escribió la carta que enviarían a Puerto Salina. La dejó en blanco y tinta, sin nombre propio. Explicaba que la mansión Harrow había encontrado objetos que parecían de alguien del lugar y que deseaban devolverlos con respeto. No prometía más que el ofrecimiento de devolver objetos y la posibilidad de hablar, en el caso de que la persona lo deseara. Era una carta que tenía la humildad de no suponer la pertenencia de una vida. Cuando la carta partió, con un sello modesto y un sobre sin el brillo de un sello social, Clara sintió que había movido una pieza que ya no era de su control. Volvió a la habitación de Benedict. Le apretó la mano con la sensación de que el apretón de la noche de Año Nuevo había sido algo más que un gesto. Tal vez era un pedido de que alguien que había sido olvidada fuera rescatada de la sombra, o tal vez era simplemente la necesidad de que su confusión no se convirtiera en ruido público. En cualquier caso, la mansión había tomado la decisión de seguir un camino que implicaba escuchar. La mañana en que partieron hacia Puerto Salina por segunda vez, esta vez con la intención de un encuentro si la carta tenía respuesta, Clara miró el medallón y la muñeca otra vez. Imaginó con la certeza que dan las manos que han cuidado noches enteras, la posibilidad de un cruce. Un hombre con la reputación de décadas y una joven que había aprendido a vivir en el margen. Pensó en cómo la justicia pequeña se parece a un acto de cuidado. No es espectacular, no hace titulares, pero reordena las vidas. Subió al vehículo con la sensación de llevar una caja que no era solo de cartón. Era una caja de cosas que contenían nombres. Mientras el paisaje se deslizaba, Clara repasó en voz baja la lista de precauciones. Consentimiento primero, ningún encuentro público, ofrecimiento de acompañamiento, posibilidad de un mediador. Todo debía ser lento, porque la restauración no se hace con golpes de teatro, sino con paciencia, y con la certeza de que la persona en el otro lado es la protagonista de su propia historia. En la estación, antes de abordar el tren que la devolvería a la costa, un hombre con una gabardina gris se le acercó brevemente. Tenía una libretita en la mano y la voz de quien pregunta por curiosidad profesional. ¿Va a Puerto Salina?, preguntó sin más. Clara asintió. No ofreció detalles. Una vez que el tren arrancó, vio que la ciudad quedaba atrás, con fuegos artificiales aún humeantes en algunas ventanas, y que las letras de la medalla brillaban vagamente bajo la luz que entraba por el ventanillo del vagón. Había algo de solemne en viajar así, la urgencia contenida de alguien que no desea que su prisa se convierta en prisa de otros. Pensó en Benedict, en el apretón, en la frase que había pedido silencio. Se preguntó si al final lo imposible sería simplemente que un hombre del mundo de los titulares y una mujer de un pueblo de playa se miraran sin que ningún ojo intruso interviniera. Lo imposible, quizá, era que la dignidad volviera a su lugar, sin destrozos. Mientras el tren se acercaba a la costa, Clara repasó las palabras de la carta que habían enviado. Ofrecimiento, discreción,
respeto. Se imaginó a Isabela, si Isabela era el nombre correcto, abriendo el sobre en su cocina, junto a la luz de una ventana con salitre. Se imaginó su respiración, su decisión. Se dijo a sí misma que todo el procedimiento sería una sucesión de pequeños cuidados, igual que los baños que ella daba por la noche a los enfermos. Cuidar es muchas veces hacer lo que nadie ve. El tren frenó, y la brisa marina le pegó en la cara con olor a algas. Puerto Salina le dio la bienvenida con gaviotas y con la música que se escapa de una radio en una esquina. Clara pensó que los niños del pueblo corren como si el mundo fuera siempre seguro, y que la realidad es que algunas vidas necesitan, de vez en cuando, que alguien les devuelva la palabra. En el andén, con la caja de objetos y la carpeta con los papeles, Clara sintió una temblorosa mezcla de responsabilidad y humildad. Iban a tocar puertas, a preguntar por una niña que tal vez ya no era niña, a poner la posibilidad de una reparación en manos de quien no había pedido ser expuesta. Entró en Puerto Salina con la certeza de que lo que ocurriría frente a ella no sería un espectáculo, sino un momento de decisión. A la hora de cruzar la plaza, se detuvo frente al kiosco donde una mujer vendía boinas y recetas caseras. La gente la miró con esa curiosidad amable de los pueblos. Le preguntó por la dirección de doña Marta. El camino era de adoquines, con casas pintadas en tonos que el salitre mordía cada día. En la casa de doña Marta, el timbre sonó como un instrumento antiguo. Cuando la puerta se abrió, Clara supo que aquel segundo era apenas un paso, dentro de una historia que todavía permanecía por contarse. Había en el aire la posibilidad de que lo que parecía imposible, un encuentro honesto, sin cámaras, sin titulares, se volviera posible. Cuando doña Marta la miró con ojos de memoria, y antes de que Clara pudiera exponer su plan, un niño en el umbral gritó el nombre Isabelita con la ligereza de quien todavía cree en los diminutivos. La palabra flotó en el aire, sin certezas. Clara sostuvo la medalla en la palma de su mano y sintió que por primera vez desde que Benedict le había apretado la mano en la madrugada de Año Nuevo, la casa Harrow y aquel pueblo estaban en una misma página que no sabía cómo terminaría. Tomó una respiración lenta y dijo en voz baja exactamente lo que debía decir: ofrecimiento, discreción, respeto. Doña Marta la escuchó y se quedó pensando, con la mirada hacia la cocina, donde quizá alguien escuchaba detrás de un cortinaje. Clara esperó. El silencio que siguió tenía la densidad de la espera. Entonces, desde la puerta entreabierta, una voz femenina respondió sin sobresalto, porque sabía, por su nombre, por su vida, que no toda noticia viene a arruinar. A veces viene a poner un nombre donde hubo un hueco. La voz dijo: pasa si quieres, pero te advierto algo. Aquí mandamos nosotros. Clara cruzó el umbral con la caja en la mano, consciente de que ese gesto era apenas el comienzo de una negociación humana, entre cuidar y dejar ser, entre preguntar y aceptar un no. Afuera, el mar golpeaba lento. Adentro, alguien podría decidir si quería abrir sus cartas o dejar que la muñeca durmiera. En su bolsillo la medalla calentó con el roce de su piel, y la frase que Benedict había pronunciado en la bañera volvió a aparecer, ahora con otra luz: no me lo digas. Ella no sabía, todavía, a quién se dirigía aquella súplica, pero estaba segura de algo. Si lo imposible iba a ocurrir, no sería ni ruido ni brillo, sería un gesto pequeño, hecho con cuidado. Entraron en la sala con la discreción de quien sabe que la palabra puede hacer daño. La casa de doña Marta olía a café colado y a cera de piso. En la cocina había un tendedero con paños que el sol no acababa de secar. Isabela estaba sentada en la mesa, hilando una red que usaba para reparar redes de pesca menores, y en sus manos la costura se movía con la paciencia de quien trabaja para sostenerse. Tenía la piel curtida por el viento y los ojos claros, como de quien aprende a sostener la mirada. No era una mujer hecha para titulares. Su vida se sostenía en turnos en la playa,
en la escuela donde daba clases los días en que la temporada lo permitía, en la casa que compartía con una tía y un gato que dormía en la azotea. Clara dejó la caja sobre la mesa y antes de abrir la boca, esperó. Había aprendido que el cuidado implica, ante todo, escuchar el silencio que sigue al sobresalto inicial. Doña Marta, que había tejido la memoria del pueblo con paciencia, observó a Isabela. La joven no mostró sorpresa, solo una curiosidad contenida, como quien mira un objeto antiguo sin saber aún si le pertenece. «Encontramos esto», dijo Clara, y su voz tuvo el sosiego de quien no vendría a pedir nada, sino a ofrecer. «No sabemos si es tuyo. No queremos quitarte nada ni invadir tu vida. Solo queríamos devolverlo, si tú quisieras». Isabela dejó la red y sonrió con una mueca que no era ni aceptación ni rechazo. Sus manos, un poco ásperas por la sal, cerraron los dedos sobre el hilo. «No entiendo por qué alguien querría devolver esto ahora», contestó. «Podría haber venido antes, si quería reparar lo que deba repararse». Doña Marta miró a Clara con una mezcla de juicio y ternura. Había en el pueblo la costumbre de pensar que las cosas vienen cuando deben venir, ni antes ni después. Clara decidió entonces ser concreta. Habló de las cartas, del sacristán, de la mención a la donación anónima con apellido Harrow. Dijo, con la misma templanza con que aplicaba la toalla en la piel de un paciente, que no se buscaba nada más que ofrecer lo que había aparecido. Isabela dejó escapar un suspiro que no era de sorpresa sino de cansancio acumulado. Vivir con la sensación de que la historia de uno podía depender de rumores ajenos endurece. También hace que uno aprenda a no creer en sorpresas. «¿Quieres que lo vea?», preguntó finalmente. Doña Marta apartó la cortina de la cocina y dejó que la luz incidiera sobre la caja. El sol levantó polvo en pequeños puntos y por un instante el corazón de Clara pareció ralentizarse. La muñeca, con su costura azul, la medalla con las iniciales y las cartas parecían menos objetos y más piezas de una vida que debía ser tocada con cuidado. Isabela cogió la muñeca como quien toma algo que perteneció a una infancia que fue a la vez propia y ajena. Pasó los dedos por la tela, tanteó la puntada en el costado, como si estuviera buscando la huella de quien la había hecho. Luego abrió las cartas, leyó las líneas con voz baja, sin mostrar la angustia que tal vez sentía por dentro. Había en la caligrafía un tono sencillo, sin ostentación, y en las frases pequeñas menciones a cosas prácticas, ayuda para comprar materiales de escuela, órdenes enviadas para ropa de invierno, el pago hecho en secreto en una tienda de comestibles. En una carta, la mano que escribía pedía: «Cuida de ella como si fuera tuya», sin firma clara, pero con la reiteración de la palabra cuidado. Isabela levantó la vista. Por un instante sus ojos se detuvieron en Clara con algo parecido a reconocimiento. No estaba claro si lo que leía la tocaba por el nombre que aparecía en un registro o por la clave de las acciones. Alguien había sostenido a su casa cuando las mareas habían dejado escasez. La reunión, que había empezado con la oferta de devolver objetos, se estaba transformando en una conversación sobre memoria y justicia mínima. «¿Quieres que haga algo?», preguntó Clara, con la humildad de quien no viene a imponer. «Podemos dejar todo como está. Puedo volver con respuestas o no volver si prefieres que esto quede en silencio. Yo puedo ser un puente, si tú lo quieres». Isabela cerró las cartas y las ató con el mismo hilo que había sujetado la muñeca. Miró la medalla, hizo girar la pieza entre sus dedos, y luego observó a Clara con la gravedad de quien se sabe protagonista de algo que le queda grande. «Lo que necesito saber es si vienen a pedirme algo que no quiero dar», dijo. «Si vienen a que yo diga gracias y salgan felices con una foto, porque no soy mercancía». Clara respondió con una promesa sencilla: ningún fotógrafo, ningún titular, ninguna presencia que imponga. Si Isabela aceptaba conversar, sería a la manera que ella prefiriera, primero por carta si quería, luego por encuentro si lo deseaba. Hablaron durante horas, como quien teje una tregua. Isabela contó fragmentos de su vida, la muerte de su madre cuando ella tenía 12 años, la ayuda que les permitió seguir adelante, las pequeñas humillaciones de los que creen que las manos de quien sostiene el hogar se compran con caridad. No habló de rencor tanto como de cansancio, el cansancio de quien aprende a no creer en gestos tardíos. La oferta de Clara no cambió las cosas de inmediato.
Isabela pidió tiempo. No quería decidir frente a la sorpresa de la visita, quería reposar la información con su gente y con doña Marta. Clara aceptó. Antes de irse, le entregó a Isabela la medalla envuelta en una gasa limpia, sin más ceremonia que la de acercar la mano y dejarla caer en la palma de la joven. No hubo dramatismo, solo un traspaso de responsabilidad. Regresaron a la mansión con la sensación de que el hilo se había tensado otra vez. Habían plantado la posibilidad de un cruce, pero no habían forzado nada. En la casa, Valentina esperó con esa mezcla de alivio y cálculo que siempre aparece cuando se ha salido de una crisis potencial sin que los elementos se descontrolen. Elena, que había acompañado a Clara desde la logística legal, comentó que sería necesario dejar constancia por escrito de la intención de Isabela y su forma de proceder. Sor Lucida, que no usaba formalismos jurídicos, dijo que la paciencia debía ser la norma. Mientras tanto, en el cuarto de Benedict, la respiración continuaba como un reloj desigual. A veces sus ojos se abrían, y quedaba la sensación de que sus recuerdos se desgranaban. Otras, el hombre era una figura de luz que parecía a la vez cercano y muy lejos. El apretón de Año Nuevo había resultado ser ahora el primer paso de una secuencia que nadie había previsto. Un reconocimiento posible, cuidadoso, lento. La respuesta de Isabela llegó una semana después, en un sobre que fue traído a la mansión en la discreción que habían acordado. Primero, una carta breve que pedía respeto y tiempo. Segundo, una nota más larga en la que la joven aceptaba, si se hacía con todas las condiciones que ella marcaba, escuchar una palabra más. Quería que no hubiera cámaras, que no hubiera representantes de prensa, que solo entradas y salidas controladas permitieran el encuentro. Pedía además que Sor Lucida o alguien de su confianza permaneciera presente. No pedía dinero, ni favores por anticipado. Pedía que se le devolviera la medalla con la sensación de que, al admitir la existencia del objeto, la palabra que la acompañaba también podía ser restituida. Fue entonces cuando la casa Harrow decidió dar el siguiente paso, preparar un encuentro mediado. Se acordaron condiciones estrictas, lugar neutral, varias personas de confianza por cada lado, un documento de consentimiento que Elena redactó con minuciosidad y la presencia de Sor Lucida como testigo de humanidad. Valentina no pidió estar presente. Entendió que su papel podía intimidar. John preparó la logística, transporte seguro, ausencia de coches con logos y el uso de una sala de ensayo en una institución cultural de la ciudad, lejos de la mansión y de la playa. El día del encuentro, la sala olía a pino y a partituras. Había una mesa con agua mineral, 2 sillas que no estaban demasiado distanciadas y una ventana que daba a un patio en el que los árboles se mecían con indiferencia. Isabela llegó acompañada por doña Marta y por un amigo de confianza del pueblo, un carpintero llamado Julián, que sostenía la compostura de quien acompañaba a una hermana. Clara entró con la calma de quien conoce la fragilidad del instante. Benedict fue traído en un sillón especial, con el cuidado de un hombre que no quería causarle más tensión de la necesaria. Sus ojos estaban algo inyectados de fatiga, pero según el informe previo del médico, había habido momentos de mayor claridad esa mañana. Benedict dejó que lo acomodaran con la atención de quien tiene el cuerpo limitado, pero la costumbre de dirigir desde la cúspide de su mundo. No era la primera vez que le movían de un sitio a otro, pero la sala neutra parecía quitarle el peso del protocolo y acercarlo a una escena humana más simple. Clara se situó de costado, más cerca de su deber que de su curiosidad. Sor Lucida se sentó al borde, con una mirada que abrazaba sin invadir. El silencio que precede a lo que puede cambiarlo todo se extendió con la resistencia de una ola que espera su impulso. Isabela, sentada en su silla, sostenía en la mano la medalla, la misma que Clara le había devuelto en Puerto Salina. La miró con el cuidado de quien mira un objeto que hace de puente entre vidas. Al otro lado, Benedict abrió los ojos y permaneció un largo rato mirándola sin decir. La respiración contenida de todos fue un eco de respeto. Hubo, durante el encuentro, un momento de incertidumbre. La lucidez de Benedict no era algo garantizado. Podía ocurrir que pasara la hora y que no hubiera palabras. Sin embargo, Clara notó un pequeño cambio cuando la medalla hizo un ruido sutil al rozar la madera de la mesa. De pronto, Benedict pareció reconocer el brillo metálico. Su mirada se centró en la pieza. Los dedos que tenían el movimiento de quien había mandado órdenes durante décadas
se movieron ahora torpemente, buscando algo. «¿Qué es eso?», musitó Benedict, con una voz que parecía tener el polvo de años en la garganta. «Esa... ¿qué es?». No fue una frase limpia, pero la sala se tensó con una expectativa que no era la de los reporteros, sino la de quienes esperan un signo de humanidad. Isabela respondió con voz firme. «Es mía», dijo. «Fue guardada a mano, por alguien que quería que no se perdiera». Benedict la miró, y por un instante largo, una claridad antigua cruzó su mirada. No era la claridad del hombre que dirigía empresas, sino de alguien que había visto algo que le pertenecía más allá de las cuentas. Extendió la mano con dificultad. Su piel era papel y su pulso un hilo tenso. Aún así, esa mano avanzó hacia la mesa y lentamente tocó la medalla. Cerró los dedos con un gesto torpe, y la mano que antes había instruido a otros para que procesaran crisis, ahora era solamente una mano que quería aferrar algo y entenderlo. «Isa», balbuceó. La palabra no estuvo completa. Sin embargo, la raíz del nombre que la medalla sugería se dejó oír. La sala entera contuvo la respiración. Para todos allí, lo que ocurría era menos un dictamen que una respuesta, un reconocimiento que la distancia y el poder no habían podido borrar del todo. Benedict no podía hacer una promesa, ni reparar legalmente lo que la historia podía exigir, pero el hecho de que ese murmullo saliera de su boca, en ese lugar y ante esa gente, estaba lejos de cualquier cálculo de prensa. Era un acto pequeño, quizá tardío, pero real. Isabela no se estremeció de la manera que algunos podrían haber esperado. No se desarmó en lágrimas ni cayó en gratitud automática. Su rostro permaneció contenido, y en sus manos la medalla brilló con un brillo nuevo, el brillo de algo que por fin había sido nombrado. Hizo un gesto con la cabeza, como quien acepta un gesto humano sin convertirlo en verdad legal. «¿Quieres que me quede con esto?», preguntó Benedict, en un hilo de voz que parecía pedir guía. Isabela miró al hombre que había sido una figura distante, de la que fueran a contar historias. Vio las manos temblorosas, la boca que a ratos hacía preguntas, el hombre acotado a una silla con ruedas. No hubo deseo de revancha, solo una medida de su propia libertad. «Si lo entrega con un gesto que no busca que yo lo venda», respondió. «Si lo devuelve sin fama y si quiere, podemos hablar. Pero no necesito que me paguen con gestos que vienen por la ventana». La respuesta fue una mezcla de firmeza y cordura. Benedict, en su torpeza, asintió. No se veía que comprendiera lo que implicaba la palabra paternidad o los pliegues legales de la vida que había sido ajena a Isabela. Lo que hizo fue un acto humano. Colocó la medalla en la palma de la mano de Isabela, con la lentitud de quien deposita algo que no puede retirar. La medalla quedó en su mano como si fuera un pequeño sello de una memoria que por momentos se abría. No hubo firma pública, ni fotógrafo, ni editor exaltado. El gesto fue íntimo, una pieza de metal que cambió de dueño en una sala sin cámaras. Para Clara, el suceso tuvo la calidad de lo imposible que el título sugería. No un prodigio, sino una restitución de nombre que nadie hubiera dispuesto en los circuitos habituales. Fue imposible, porque el mundo del millonario y el mundo de la joven de la playa raramente se miraban sin la mediación del espectáculo. Que algo tan pequeño como una medalla diera lugar a un reconocimiento sin ruido era lo que a ella le pareció, en ese momento, milagroso en su sencillez. Después del gesto, la conversación tomó los márgenes de la prudencia. Elena habló de pasos concretos para proteger a Isabela y formalizar la custodia de los objetos y de la necesidad de documentar todo para evitar malentendidos. Se redactaron entonces acuerdos de no divulgación y un plan de comunicación que solo saldría a la luz si Isabela así lo decidía. Valentina, que había habitado la sala, se acercó luego para revisar las notas legales y aseguró que no habría presencia mediática no autorizada. Sor Lucida ofreció su compañía si Isabela lo deseaba, y la religiosa habló de rezos silenciosos que acompañan las decisiones humanas. Isabela, por su parte, marcó sus condiciones con calma. Quería que la restitución no viniera ligada a una demanda, ni a una búsqueda de derechos que la arrastraran a tribunales. Deseaba, en lo posible, que la devolución de la medalla fuera un acto personal, que podría abrir la vía a un intercambio de cartas o a visitas esporádicas. No rechazó del todo la idea de alguna ayuda puntual para mejorar el taller donde hacía redes y para la escuela, pero dejó claro que esas propuestas debían pasar por su consentimiento
y por la mirada de su propio círculo, no por la imposición de la mansión. La negociación siguió así, con el ritmo de quien aprende a medir el poder como algo que debe ceder ante la autonomía de quien fue afectado. La mansión ofreció un fondo discreto para un proyecto comunitario en Puerto Salina, que pasaría por una asociación local, donde Isabela tendría voz y voto. No fue dinero entregado directamente a la joven, sino una forma de hacer que la ayuda no quedara en manos de un único gesto caritativo. Isabela, que recibió la propuesta con cautela, aceptó estudiar la oferta con el pueblo y comunicar una respuesta más adelante. En los meses siguientes, las cosas se acomodaron como asumen los procesos humanos, con lentitud y con pequeñas transformaciones. Benedict tuvo alternados momentos de confusión y minutos de lucidez. En una de las semanas posteriores al encuentro, tuvo una tarde de mayor claridad y por voluntad propia pidió escuchar una grabación de la voz de su madre. Clara puso el dispositivo y dejó que la pieza de sonido, con su calidad imperfecta, habitara la sala. Mientras la voz atravesaba el cuarto, Benedict cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo parecía estar entero en un recuerdo. No fue una curación, tampoco un milagro. Fue más bien una bocanada de humanidad que le permitió ser por un instante algo más que un asunto público. Isabela fue, a su ritmo, construyendo una relación que no era de obediencia ni de gratitud obligada. Contestó cartas de vez en cuando en tinta que hablaba del trabajo en la playa y de las escuelas que quisieran apoyo. Visitó la mansión una sola vez más, en una visita estrictamente acordada, en la que se presentó sin deseo de reconocimiento público. Llevó a un par de mujeres del pueblo para participar en un taller sobre reparación de redes, y gracias al fondo comunitario se hizo posible la compra de tela para un proyecto local que benefició a varias familias. Fueron acciones discretas. No llenaron portadas, ni generaron réditos de reputación. Cambiaron, eso sí, el paisaje íntimo de la vida de algunas personas. Clara, por su parte, siguió cumpliendo su tarea con la serenidad que le permitía su voto. La experiencia la transformó, pero sin ceremonias. Ya no solo lavaba cuerpos, ahora cuidaba historias. Había algo en su actitud que había cambiado, la convicción de que el cuidado también es justicia. Seguía siendo la misma mujer devoto, respetuosa de su promesa de vida, pero había descubierto la intensidad ética de ser puente entre mundos. Valentina, que había empezado escéptica sobre la conveniencia de abrir canales con puerto salida, terminó por aceptar la necesidad de discretas reparaciones. No fue una admisión de derrota, sino el reconocimiento de que la casa Harrow era también, en su historia, responsable de acciones pequeñas que podían dejar huellas. Elena, la abogada, trazó documentos que protegieran la privacidad de Isabela y formalizaron la entrega de objetos personales sin que se usaran como piezas de exhibición. John afinó la logística de las visitas y Hope, la empleada doméstica, siguió con su ternura habitual, cuidando de los detalles que nadie nota: la toalla tibia, el té a tiempo, el silencio que acompaña las horas malas. El pueblo de Puerto Salina, por su parte, miró con distancia y con curiosidad la manera en que la mansión decidió reparar sin ruido. Hubo quien celebró en silencio y quien entendió que las reconciliaciones no tienen por qué ser públicas para ser válidas. Doña Marta, orgullosa en su forma de protectora del barrio, se alegró de que las cosas hubieran sucedido sin la exposición que tanto daño hace. Pasaron los meses, y en la mansión las notas del piano siguieron asomando como un mapa de memoria. A veces, la música parecía consciente de aquellas noches de vapor y de la mano que se apretó en Año Nuevo. Otras veces, era apenas compañía para el sopor de las tardes. Benedict, en algunos atisbos de claridad, hablaba de un gusto por la sal que aún conservaba, de la sensación de la madera mojada en los muelles, de una voz de mujer que no identificaba del todo, y que quizá, en el fondo, había sido un hilo que lo ató a acciones no del todo confesadas en vida. Esas palabras no se tomaron como confesiones judiciales, sino como piezas que completaban el rompecabezas humano. Lo que podría haber sido un espectáculo, en manos de otros, se mantuvo en la dimensión de lo íntimo. La restitución que ocurrió no se convirtió en titular ni en trending topic. Fue más bien un acto de justicia silenciosa, la devolución de un nombre, la reposición de un objeto, la posibilidad de que una mujer decidiera qué hacer con su propia historia.
Lo imposible del título no fue la aparición de una verdad plena, ni la redención total de un hombre. Fue la rareza de que el poder reconociera, sin estruendo, su deuda, y que la persona afectada tuviera por fin voz para decidir. En la mansión, Clara siguió con sus noches de baños y anotaciones en la ficha. Hizo nuevas listas, no de contactos de prensa, sino de personas a quienes las pequeñas rehabilitaciones podrían hacerlas más fuertes. Organizó un archivo de historias, pero con la obligación de que cada relato quedara bajo llave, y solo se abriera con consentimiento y con la compañía de quien había vivido aquello. Era una tarea modesta y discreta, hecha con la seriedad que da una promesa vital. Un invierno después de aquel año nuevo, la casa Harrow convocó una reunión donde se habló de protocolos para manejar objetos y relatos que pudieran aparecer en el futuro. No fue un gesto de autoprotección, sino de aprendizaje. La familia entendió que, más allá de la reputación, había vidas que exigían respuestas humanas. Valentina, que había aprendido a temer las noticias, ahora promovía la prudencia y la escucha. Elena siguió firme en el marco legal, y Sor Lúcida ofreció acompañamiento espiritual para quien lo necesitara, sin imponerlo. Isabela, por su parte, siguió con su vida en la costa. El taller de redes prosperó en pequeño, no por la inyección de dinero aislada, sino porque la comunidad decidió administrarlo de modo colectivo. La medalla quedó en su cajón, junto a otras piezas que ella consideraba como memoria. Había momentos en que la joven visitaba la ciudad para traer mantas tejidas por el grupo. Otras veces recibía cartas de Benedict, siempre mediadas por Clara y por acuerdos claros que Isabel había pedido. Las cartas hablaban de cosas cotidianas, a veces de salud, otras de recuerdos, otras de música. No había riesgos de apuro mediático, había en cambio correspondencia humana. Clara, en alguna de las noches en que el invierno hacía que la casa cerrara sus ventanas con más solemnidad, volvió a pensar en el apretón de Año Nuevo. Ya no era un misterio que la tuviera pegada al pensamiento como una pregunta que pide respuesta. Era ahora una señal de que las manos, aunque imperfectas, pueden producir puentes. Su voto permanecía intacto. Su virginidad no era tema de curiosidad, sino de vida elegida. En su silencio, comprendió que cuidar a los que habían sido invisibles era también una forma de liturgia. El epílogo de esa historia no vino con finalidades grandiosas. Venía con el tipo de transformaciones silenciosas que hacen respirar a las cosas. La mansión se volvió menos impermeable a las vidas que habían sido tocadas por su influencia. El pueblo de Puerto Salina no se convirtió en tema de notas sociales. Isabela siguió siendo ella misma, con sus límites y decisiones. Benedict vivió con el equilibrio ya frágil de su existencia, con momentos de claridad y con horas en que la memoria lo abandonaba. La medalla, la muñeca, las cartas, la práctica de una enfermera que había hecho de la discreción su forma de estar en el mundo, todo ello permaneció como rastro de lo que había sucedido cuando alguien decidió no convertir la reparación en espectáculo. Quizá lo más difícil de contar es que lo imposible que el título anuncia no siempre toca las cumbres de los grandes gestos públicos. A veces se manifiesta en la forma de una mano que se cierra alrededor de otra, en una palabra que se pronuncia a destiempo y que sirve para nombrar, en la paciencia que permite a una persona decidir su paso sin imposiciones. En esa intimidad encontró clara su certeza. El cuidado es una justicia pausada y a menudo silenciosa. Meses después, en uno de los atardeceres en que la luz parecía baja y tranquila, Clara caminó por el jardín de la mansión con una taza de té. Sor Lucida la acompañó un rato, sin hablar demasiado. Había en el silencio la seguridad de quien comparte una carga sin necesidad de nombrarla. Al pasar por el piano, Clara posó la mano sobre la tapa y dejó que los dedos cayeran en unas notas tímidas. No tocaba para nadie en particular, tocaba como quien reza con las manos. Pensó en Isabela, en la medalla, en el pueblo y en la forma en que la vida exige a veces humildad y compañía en lugar de escándalo. Sentía con la consistencia de lo vivido que la tarea de cuidar la había transformado. Ahora también era guardiana de historias. En el registro final de lo que ocurrió desde aquella madrugada de Año Nuevo, no hay un clímax de prensa ni una sentencia que cambie todo. Lo que hay es una cadena de gestos, cartas guardadas, una medalla que cambió de mano sin estruendo, una joven que ejerció su derecho a decidir, una enfermera cuya vida de voto la sostuvo como puente,
y un millonario que, con voz quebrada y limitado por su cuerpo, pronunció una raíz de nombre que reabrió una historia. Lo imposible fue también la sencillez, que el poder se diera en lo justo y que la persona afectada recuperara la posibilidad de nombrarse sin que nadie la expusiera. Si esta historia te tocó, toma un minuto para pensar qué harías si encontraras una caja que puede cambiar vidas. ¿La abrirías para el mundo o la cuidarías en silencio? Compártelo en los comentarios con respeto y cuidado, y si quieres más relatos que miren las pequeñas formas de justicia y de cuidado, considera seguir este canal para no perder las historias que prefieren sanar en la intimidad antes que en el ruido público.